Estamos diciendo entonces que la ley va a tener incluido en su artículo 4.c el principio de equidad salarial. Este principio de equidad salarial lo tenemos que entender en concordancia con el artículo 1 de la ley 10.159, donde dice que va a existir a igual trabajo e idénticas condiciones de eficiencia, puesto, jornada y condiciones, igual salario. Muy importante anotar que este salario que procura la ley 10.159 viene imbuido del principio de un salario digno, porque dice que este salario tendrá que procurar bienestar y existencia digna a las personas servidores públicas. Ahora bien, después del artículo 4 nos interesa analizar el artículo 5 en sus puntos R, S, T y V, porque asemejándose a hacer un reglamento, la ley en esos artículos nos va a definir los conceptos de salario, salario base, salario compuesto y salario global. Situación que debería venir en un reglamento, pero los diputados decidieron colocarlo en la ley. La tarea encomendada en el artículo 1 de la ley a Mideplan, que es un igual salario para todas las personas que, insisto, les procure bienestar y existencia digna, esta tarea encomendada en su artículo 7, en el punto J, establece lo siguiente: establecer, o sea, va a ser función de Mideplan, un sistema único y unificado de remuneración de la función pública de conformidad con esta ley, y especifica el salario y los beneficios de todas las personas funcionarias públicas. Se excluye de lo anterior, y aquí es donde viene el truco, lo relativo a las relaciones de empleo de las personas servidores públicas que desempeñen funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionales asignadas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones y a los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución. Entonces, aquí se quiebra lo que pretende la ley en su párrafo segundo en el artículo 1, puesto que la ley sí trae una exclusión. La ley dice que excluye al cuerpo de bomberos y que excluye a las empresas públicas en competencia. Es una exclusión de ley, pero luego la ley dice que este marco, ese salario global, esa política salarial que va a tener que diseñar Mideplan, debe de cubrirlos a todos, pero hace esta excepción en el artículo 7.j, en donde dice que esta escala salarial, que este trabajo salarial que tiene que hacer Mideplan, no le va a poder ser aplicable a los que hagan funciones exclusivas y excluyentes en el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y los entes con autonomía de gobierno u organizativa. ¿De dónde nace este concepto tan interesante que utilizan los legisladores? Bueno, eso viene siendo producto de la resolución 17.098 del año 2021 de la Sala Constitucional, donde la Sala Constitucional establece que el esquema único y unificado de remuneraciones no podía ser aplicado a las personas que desempeñaran funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones y a los entes públicos con autonomía de gobierno o organizativas según la determinación que realice cada institución. ¿Qué significa esto? Como muy bien lo decían unos colegas en el seminario de universidad, esto significa que vamos a encontrar ahora en estas instituciones dos sistemas salariales, que cosa contraria no es lo que busca la ley en su artículo 1, párrafo segundo, porque la ley dice que ella necesita tener un esquema salarial único para todo. Bueno,
¿Qué pasa? El artículo 7.j establece que esto no puede ser así, que tiene que haber una diferenciación entre las personas. Pretendo hacer un video exclusivamente para tratar de entender qué es o quiénes son aquellas personas que desempeñan funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas exclusivas y excluyentes de las competencias constitucionales. Por el momento no me voy a meter dentro de ese tema. Sin embargo, sí tienen que tener entendido aquellos que trabajen en la caja, en las universidades o en las municipalidades, que van a haber dos regímenes de salarial. Uno, impuesto por Mideplan, en el cual se estaba trabajando antes del cambio de gobierno, y otro que va a corresponder establecerlo a las jerarquías de estas instituciones. La gestión de compensación salarial la vamos a encontrar dentro de la ley 10.159 en su artículo 30, que dice que los salarios de las personas servidoras públicas, a partir de la vigencia de esta ley, y la ley va a entrar a regir el 9 de marzo del año 2023. Entonces, los salarios de las personas servidoras públicas a partir del 9 de marzo del 2023 se regirán de acuerdo con los siguientes postulados. A. El salario será siempre igual para igual trabajo en idénticas condiciones de eficiencia, puesto, jornada y condiciones, independientemente de la institución pública para la que labore. B. El salario del presidente de la República siempre será el más alto de la administración pública. C. La fijación de los salarios se realizará construyendo una metodología de remuneración del trabajo para el servicio público. D. Cada familia de puestos tendrá una columna de salario global que indicará el puesto y la remuneración que recibirá la persona servidora pública que lo ostente. La columna salarial deberá ser publicada en la plataforma integrada de empleo público. E. En caso de requerir ajustes o modificaciones a la columna salarial, cuya motivación sea distinta del costo de la vida, dicha decisión deberá tomarse de manera fundamentada en criterios técnicos de carácter económico. F. Los salarios se ajustarán según las reglas contenidas en la ley 2166, pero nuevamente la ley, a pesar de que nos está hablando de la política de la gestión de compensación en su artículo 30, termina este artículo con lo siguiente: es labor del Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa construir las respectivas columnas salariales globales de los servidores públicos que desempeñen funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas. Lo que significa, en este caso, que queda al arbitrio de estas entidades la parte final del artículo 30. Dice el licenciado Jimmy Bolaños: creo que es algo sencillo, el cambio se centra en evitar lo que se viene dando desde hace más de 70 años, que un conserje, secretaria, chofer, agente de seguridad o vigilancia, etcétera, gane igual, no importa si trabaja para la corte, una universidad pública, una escuela, una municipalidad, etcétera. Eso es importante, licenciado, pero el asunto es que la ley no mete a todos los funcionarios ahí, y eso es la razón de este tema. Cuando uno lee el artículo primero en el párrafo segundo de la ley 10.153, que dice que quiere hacer un salario global unificado, se pensaría que aplica absolutamente a todos. No obstante, por las 35 inconstitucionalidades que detectó la Sala Constitucional a esta ley, los diputados lo que hicieron fue tomar esta frase de labores inclusivas y excluyentes del voto de la Sala Constitucional, de la opinión consultiva, y lo introdujeron en todos los artículos que pudieron. Entonces, lo que tenemos acá es una ley que va a crear ahora dos sistemas de salarios. Y lo peor, lo que a mí me parece peor, es que deja en las altas jerarquías de estas instituciones la oportunidad de designar quiénes son a los que sí va a afectar la ley y quiénes no. Tiene que ser el Departamento de Talento Humano junto con asesoría legal quienes determinen quiénes hacen labores administrativas, profesionales o técnicas
que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionales asignadas, porque obviamente la ley no las define. Y cuando la Sala Constitucional emitió su voto, dijo que esto no era competencia del Poder Ejecutivo. Así que no podemos esperar que el reglamento, que tiene que estar promulgado más tardar en agosto, nos diga qué significa esto. Porque la Sala Constitucional fue muy clara que esto le va a competir a las máximas autoridades administrativas del Poder Judicial, de las universidades, de la Caja y de las municipalidades. Entonces ahí va a haber un desfase entre las personas que tengan un sistema salarial acorde a lo que dicta Mideplan y un sistema salarial acorde a lo que dicta la misma institución, debido a que es la misma ley la que permite hacer estos dos tipos de salario. Insisto, no estoy descubriendo el agua tibia, ya esto lo habían comentado dos colegas en el seminario universidad, pueden buscar la publicación si lo desean, o yo trataré de dejarla en el link, pero eso es lo que está sucediendo. Sigue diciendo que dicha metodología definirá los factores de trabajo relevantes para cada familia laboral, y dentro de los cuales se consideran los siguientes: niveles requeridos de conocimiento y experiencia, peso relativo de trabajo, margen de discrecionalidad, necesidad de planificar y organizar el trabajo, complejidad del mismo, disponibilidad, peligrosidad, responsabilidad asociada, libertad para actuar, producción científica técnica, diferencias por paridad de poder adquisitivo que produzca el ejercicio de cargo destacado en el extranjero, la restricción del ejercicio liberal, el desarraigo para aquellos puestos fuera de la gran área metropolitana, que eso es un factor que tiene que reconocerse de forma temporal según la misma ley, y que a cada uno de los factores se les va a asignar un peso relativo según su contribución al desempeño de los puestos. En el caso del personal docente, que es otro caso aparte del título segundo del Estatuto Civil, se tomarán en cuenta los lineamientos y políticas para la evaluación de desempeño docente que al efecto disponga el Consejo Superior de la Educación según el artículo 31. Entonces, a pesar de todo lo anterior y de las exclusiones que hay, el artículo 36 establece la política de remuneración para englobar a todo el sector público. O sea, aquí tenemos algo muy extraño, porque en el artículo 7 dice que las instituciones con autonomía tienen que crearse sus propias familias, tienen que crearse sus propias políticas salariales según el artículo 30, pero el artículo 36 nos dice que se va a establecer una remuneración para englobar a todo el sector público, salvo los entes públicos no estatales, las empresas e instituciones públicas en competencia, el benemérito cuerpo de bomberos y las anteriores sobre la negociación colectiva. Es en lo único que les va a aplicar este articulado. El artículo 36 de la ley 10.159 dice que la Dirección General del Servicio Civil, Mideplan y la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda prepararán conjuntamente una declaración anual de política de remuneración que tendrá en cuenta el estado de los fondos públicos disponibles, la importancia de que las remuneraciones se mantengan competitivas, la sostenibilidad y participación de las finanzas públicas, y de manera prioritaria la necesidad de atraer y mantener a las personas más calificadas dentro de la administración. Que durante el primer año que opere la columna salarial se asignará a cada punto una remuneración, un valor financiero inicial, y en los años siguientes variarán en un porcentaje determinado de manera que guarde coherencia en toda la columna salarial. Acá, no los mete, dice el licenciado Bolaños, no los mete todos exactamente por la decisión de la Sala Constitucional. Ok, justo como dice el licenciado Jimmy Bolaños, no los mete precisamente por lo que definió la Sala Constitucional. Pero aquí la pregunta es, licenciado, ¿quiénes son los servidores que hacen estas labores de mandato constitucional? Voy a meterme un poco en el tema ya que el licenciado lo comenta. Vean, la ley aplica a la Caja Costarricense del Seguro Social. La Caja Costarricense del Seguro Social, en buena teoría, una de las cosas que tiene que cuidar es la salud de las personas.
Entonces, uno pensaría que personal que hace labor acorde al mandato constitucional podrían ser los profesionales en la ciencia de salud y por tanto no les aplicaría la ley de empleo público. Sin embargo, la misma ley de empleo público en su artículo 13.b establece una familia de personas servidoras públicas que se desempeñen en funciones de ciencias de la salud. Entonces, tratar de analizarlo por ese lado resulta muy difícil, porque ya te están diciendo que las personas que realizan atención directa o que tienen que ver con el asunto de la salud son personas que van a estar cubiertas por esta ley. Uno pensaría que los policías hacen una labor constitucionalmente establecida. Sin embargo, también la ley le aplica a los policías y de hecho están en el párrafo C del artículo 13. Son una familia aparte, que son las personas servidoras públicas que se desempeñan en funciones policiales. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿quiénes son estas personas que hacen labores como los que está pidiendo la ley, que sean labores exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas? Y estas personas, cuando las logremos identificar, son las personas que no van a estar cubiertas por la escala de salarios que haga Mideplan. Volviendo al tema de los salarios y volviendo a este artículo 36, el artículo 36 parece tener una derogatoria tácita del artículo 1.d de la Ley de la Administración Financiera y de los Presupuestos Públicos. Recordemos que la Ley Financiera de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, en su artículo 23, párrafo segundo creo, establece que esta ley no le aplica, perdón, no solo la ley, sino lo que decida la autoridad, discúlpenme un momento, la autoridad presupuestaria del Ministerio de Hacienda no le aplica ni a la Caja, ni a las universidades, ni a las municipalidades. La ley 8131 establece en su artículo 1.d que ni a las universidades estatales, ni a las municipalidades, ni a la Caja Costarricense del Seguro Social les aplica lo que indique la autoridad presupuestaria. Sin embargo, el artículo 36 de la ley 10.159 establece que la autoridad presupuestaria preparará junto con Servicio Civil y Ministerio de Planificación la política de remuneración anual. Entonces da la apariencia de que este artículo 36 deroga tácitamente el artículo 1.d de la ley 8131. Obviamente la ley marco de empleo público no lo dice, porque es lo normal en estos nuevos proyectos de ley que estuvieron sacando los diputados para este tiempo. Es importante que la Contraloría General de la República o la Procuraduría General de la República se manifieste sobre ese punto, porque la Procuraduría ha sido muy clara en que las municipalidades no están cubiertas bajo lo que diga la Dirección de Servicio Civil. La Contraloría ha sido muy clara en cuanto a que la autoridad presupuestaria del Ministerio de Hacienda, sus políticas no cubren por exclusión expresa de la ley a las municipalidades, a las universidades y a la Caja. Por tanto, hay que ver qué va a pasar ahora con el articulado de la ley 10.159 que establece que tanto la autoridad presupuestaria del Ministerio de Hacienda como la Dirección General de Servicio Civil son los que van a estar encargados de la política nacional. Nos comenta aquí el licenciado Jimmy lo siguiente, dice, no los mete a todos, ok, lo de la Sala Constitucional. Dice Hernández Rodríguez, la ley tiene un gran vacío dado que no establece el monto de salario global y se lo deja a un inferior y saca a los gerentes que van a disparar. Ok, la ley no lo establece, pero se trabaja en ello con ayuda de funcionarios del BID, había dicho la ministra Pilar Garrido, desde marzo de este año,
y se supone que eso tiene que estar listo para la época en que se publique el reglamento. Ok, continuando con esto, con lo que tiene que ver con la parte salarial, hablando de los gerentes y de las altas jerarquías, la ley 10.159 sí establece que el salario más alto va a ser el del presidente de la República y dice que la autoridad presupuestaria establecerá con fundamento en estudios técnicos responsabilidades y perfiles de puestos, así como los topes salariales establecidos en la ley 2166, los salarios del presidente, de la vicepresidencia, los ministros, ministras, presidencias ejecutivas, con excepción de aquellas pertenecientes a instituciones con autonomía de gobierno u organizativa, viceministros, viceministras, gerencias y subcategorías. Lo que significa que estas instituciones van a mantener el régimen salarial a como lo establece cada cuerpo normativo que les compete, según el artículo 37 de la misma ley. Lo que en el régimen municipal, que es donde más me mantengo, significa que el artículo 20 del Código Municipal va a seguir siendo el que establezca el salario de los alcaldes. Siendo que la ley busca regular dentro de la administración pública los salarios, tiene una prohibición en cuanto a negociar convenciones colectivas, dentro de ello salarios o remuneraciones, y variar lo referente a la escala salarial o componentes del salario global. Eso está en el artículo 43. Ahora bien, vean, yo estuve en una capacitación que se dio en el Grupo de Derecho Administrativo Costa Rica, donde el personal de la Procuraduría que expuso mencionaba que el derecho a la negociación colectiva no estaba siendo cercenado por esta ley, porque se podían negociar implementos de protección y se podían negociar otras cosas que tenían que ver con salud ocupacional. Pues obviamente la salud ocupacional ocupa un capítulo importante dentro del Código de Trabajo y no son negociaciones, son obligaciones de la parte patronal para con sus trabajadores. Así que un sindicato se siente a negociar, por ejemplo, que le den mangas a personas que andan bajo el sol, mangas largas, eso no tiene nada que ver con negociación colectiva. Eso específicamente tiene que ver con obligaciones de la parte patronal en lo que tiene que ver con la salud ocupacional. A mí me parece que este artículo 43 es violatorio del convenio OIT 131. El convenio OIT 131 dice lo siguiente en su artículo 2, en su punto 1. Los salarios mínimos tendrán fuerza de ley, no podrán reducirse, y las personas o personas que lo apliquen estarán sujetas a sanciones apropiadas de carácter penal o de otra naturaleza. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, se respetará plenamente la libertad de negociación colectiva. Se ha trabajado y ha insistido los abogados como don Rubén Hernández Valle que la negociación colectiva en el sector público no es posible, pero recordemos que los convenios de OIT tienen fuerza de ley en nuestro ordenamiento jurídico. Los convenios de OIT, según el Código de Trabajo, tienen que ser acatados por el gobierno. Entonces, a mí me parece que este artículo 43, si se llevara a una revisión de constitucionalidad, va a salir una resolución como la que salió en la reforma a la ley 2166, cuando se mandó a consulta la ley 9635, que en aquel momento era un proyecto de ley, que estimó la totalidad, la gran mayoría de magistrados. La gran mayoría de magistrados lo que estimó fue que se podían negociar todos los temas que fuesen posibles negociar, siempre que estuvieran aplicándose el principio de razonabilidad y proporcionalidad que la Sala Constitucional hubiese delimitado. Y la Sala Constitucional se reservaba para sí el derecho de declarar constitucional o inconstitucional cualquier artículo dentro de una convención. Me parece que esa es la forma correcta en que debería de haberse redactado este artículo. El artículo lleva una razón y es la que decía el licenciado Jimmy Bolaños anteriormente. Mediante convención colectiva, muchos trabajadores han ganado pluses que han catapultado sus salarios y sucede lo que el licenciado mencionaba. Tenemos personas con
baja escolaridad y puestos donde son misceláneos o mensajeros o choferes, con salarios sumamente altos, incluso más altos pueden ser que el de un ministro dentro de cualquiera de los ministerios que tenemos en el país. La idea de este artículo 43, yo la entiendo, es precisamente evitar esos desfases en las escalas salariales. Lo que pasa es que para mí el artículo 43 de esta ley es abiertamente contrario al artículo 62 de la Constitución, a pesar de que el artículo 62 diga que tienen que estar las convenciones acorde a lo que diga la ley. Pero la ley no puede restringir el núcleo esencial del derecho de negociación colectiva que tenemos en el artículo 62 de la Constitución. Me parece que ahí hay un error de redacción y estimo que si la sala llegara a conocer una acción de inconstitucionalidad contra este artículo 43, la respuesta de ella sería, miren, se puede negociar cualquier cosa, pero le corresponde a la sala determinar si es racional y proporcional. Mucho ojo acá, porque esta ley, al igual que lo ha venido haciendo ahora antes de esta ley, le da una potestad al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no debería de tener, que es decidir el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social si una convención puede homologarse o no puede homologarse. Y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha devuelto varias, aduciendo que se violenta lo establecido en la ley 9635. Recordemos que lo que hay que decir correctamente es que se violenta posiblemente la 2166, que fue modificada por el título tercero de la 9635. Recordemos también que se había aperturado procedimientos administrativos a unos funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que habían homologado una convención que a criterio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no debería ser homologada. Me parece que esta función no es correcta para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque ellos no son los encargados de valorar constitucionalmente si lo pactado entre las partes viola el principio de razonabilidad y proporcionalidad que la Sala Constitucional ha establecido. Entonces, hay que ver qué va a pasar con este artículo 43. Por lo menos yo tengo muy claro que la Sala ha dicho que ellos son los que se reservan en cuanto a la revisión de la violación de estos principios. Ahora bien, dentro de las contradicciones constitucionales que presenta esta ley, y para ir cerrando el tema de hoy, que es del tema de salario, está el transitorio número 11. El transitorio 11 dice: las personas servidoras públicas que la entrada en vigencia de la presente ley devenguen un salario compuesto se trasladarán al salario global de conforme a las siguientes reglas. Quienes devengan un salario compuesto menor al que le corresponde a su categoría bajo la modalidad de salario global continuarán devengando su salario en la forma en la que lo venían haciendo y podrán complementarse por el concepto de anualidad que en derecho le corresponda, y una vez su salario compuesto iguale al monto que le corresponde al salario global, se trasladarán de manera automática al régimen salarial el mes siguiente. Quienes devengan un salario compuesto mayor al que le corresponde a su categoría bajo la modalidad de salario global serán excluidos de cualquier incremento salarial producto de aumentos a la base o bien reconocimiento de incentivos hasta que el monto por concepto de salario global sea igual al salario compuesto que recibía, y en el mes siguiente se trasladará al salario global. Los salarios de las personas servidoras públicas, sin distinción del monto de estos, estarán excluidos de incrementos salariales por costo de la vida siempre y cuando se mantengan las condiciones indicadas en el inciso D del artículo 11 de la ley 9635. Aquí viene algo de lo que se jactaba la ministra Pilar Garrido, y pues yo siento que incluso le causaba bastante placer. Y es que la ministra decía que esto significa que los salarios se van a congelar por lo menos de 12 años a 20 años. Eso es para que los que son funcionarios públicos entiendan que es muy probable que el salario global que conoceremos antes de agosto de este año no va a ser un salario competitivo o un salario alto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, para mí hay una violación al principio de seguridad jurídica. Si usted ingresó con un sistema salarial y con ese sistema salarial es con el cual usted
ha rendido el servicio público tiene una situación jurídica consolidada que debe de ser respetada y la ley no debería de provocarle a usted ningún efecto. En el caso de las personas que tengan un salario mayor a el salario global y que esta ley pretende que esperen sentados que los que están abajo lleguen a su salario, para mí hay una clara violación a el derecho de tener un salario digno, que está en el artículo 57 constitucional. Acuérdense que el artículo 57 dice, no solo establece el principio de igualdad salarial, ese artículo también habla de que el salario, que tiene que ser de fijación periódica, debe procurar bienestar y existencia digna. La Contraloría General de la República el año pasado y el antepasado rechazó muchos presupuestos alegando que nada más estaban utilizando el IPC para hablar de los reajustes salariales y que tenía que tomarse en cuenta las políticas del Banco Central. Me parece recordar que lo copió y lo pegó en prácticamente todos los presupuestos que aprobó. Pero lo cierto es que el IPC es el índice de precios al consumidor y el que se utiliza como referencia para los reajustes, que no es lo mismo que un aumento, para los reajustes salariales. ¿Por qué reajustes salariales? Por el concepto de la vida. Para cumplir con el artículo 57. Significa que ese ingreso que están teniendo las personas servidoras públicas les va a procurar como mínimo bienestar y una existencia digna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo un salario más alto que el salario global, el Estado, el legislador, presume que yo con ese salario vivo mucho mejor que la persona que está con un salario global mucho más bajo. Y significa que obvia que en el transcurso del tiempo, en el transcurrir del tiempo, mis ingresos económicos van a perder capacidad adquisitiva, van a perder poder para poder llevarme una existencia que me procure bienestar y una existencia digna. Entonces, para mí hay una violación al artículo 57 constitucional, porque incluso se violenta de aquello de que el salario tiene que existir bajo una fijación periódica. Ahora bien, el artículo 11.d de la ley 9635 y su concordante, que es el artículo 15, establecen un escenario que para mí también debería de ser considerado inconstitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 11.d establece un gasto límite cuando el país esté en una deuda alrededor del 60% del PIB. Y el artículo 15 nos dice que cuando estemos en el escenario 11.d, o sea que la deuda del PIB sea mayor al 60%, ni siquiera deberán existir reajustes por IPC, lo cual, insisto nuevamente, violentaría el derecho a tener un salario que nos procure bienestar y existencia digna. Si ustedes lo ven, desde el año 2020 y hasta la fecha, Costa Rica tiene una deuda superior al 60% del PIB. Por consiguiente, a todos aquellos lugares que les aplique la regla fiscal han tenido congelado el salario en el año 2020, en el año 2021 y en lo que va del año 2022. Y a los que no les aplique la regla fiscal sí han podido tener incrementos por costo de la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí vuelve a suceder lo que decía el licenciado Jimmy Bolaños, está haciéndose una diferenciación salarial dentro del mismo gobierno. Dice el licenciado, una cosa es el salario mínimo que se debe ajustar en forma periódica y otro los salarios que están muy por encima del mínimo. El asunto, licenciado, es que el artículo 57, al hablar de que el salario tiene que recalcularse, fijarse periódicamente para procurar bienestar y existencia digna, yo no podría analizarlo y nada más decir arbitrariamente, no, es que un abogado en Raxa gana 1.500.000 de salario compuesto
y ahora un abogado con salario global en el gobierno a los que les aplique esta ley va a ganar 800,000, y entonces el que gana 1,5 millones está doblemente sobrepagado, tiene mucho mejor sueldo, y por tanto yo considero que no tiene que subírsele nunca más el salario hasta que los que están abajo lleguen a ese monto. Realmente me parece que eso sería una violación al principio de interdicción de la arbitrariedad, porque nosotros estaríamos asumiendo que aquella persona con un salario de 1,500,000 colones tiene una mejor calidad de vida que el que va a ingresar, y no necesariamente tiene que suceder esto. Recordemos que el salario está cubierto por el principio de progresividad de los derechos sociales. Entonces, someter el salario a un congelamiento de 10, 15, 20 años, sobre pretexto de que había una persona que ganaba mucho, me parece abiertamente inconstitucional, incluso me parece abiertamente inconvencional. No veo cómo podría la Sala Constitucional decir que es constitucional que una persona vea congelado su única fuente de ingreso durante los próximos 12 o 20 años, que es algo de lo que se jactaba el Ministerio de Planificación. El Ministerio de Planificación indicaba que una de las cosas poderosas que iba a tener esta ley es que iba a impedir que se hicieran gastos en los salarios y que hicieran aumentos, y esto pues realmente es una de las razones principales por las cuales se aprobó esta ley. El transitorio 12 es exactamente copiado del anterior, nada más que este sí es más directo y dice: las personas servidoras públicas que sean remuneradas bajo el esquema de salario global estarán excluidas de incrementos salariales por costo de la vida, siempre y cuando se mantengan las condiciones del inciso del artículo 11 de la ley 9635, que es el que les informaba, está vigente desde el año 2020. Recuerdo que en una capacitación con el licenciado Mario Varela, nosotros habíamos calculado que para el 2020 entraba a regir esto, cuando eso nadie entendía muy bien lo de la ley 9635, y bueno, básicamente se dio como en ese momento lo decía el licenciado Mario Varela y este servidor. ¿Qué va a suceder entonces con el salario para ir terminando? Bueno, tenemos que, a pesar de que la ley 10.059 trata de establecer una única escala salarial, la misma ley 10.159 dice que a las instituciones que se les respeta su autonomía tienen que crear su propia escala salarial. Pero, extrañamente, luego ella misma viene y habla de una escala global salarial que va a aplicar para todos. Entonces queda uno como, bueno, o hacemos nuestra propia escala salarial o no vamos a trabajar con ella. En esto de las familias yo encuentro varios problemas, porque la ley 10.159, que espero hacer un video sobre familias, establece ya sus propias familias y tiene un artículo genérico en donde van todos aquellos que no están enumerados como familias. Pero más adelante dice que será obligación de las altas jerarquías administrativas, en conjunto con el Departamento de Recursos Humanos y el Departamento Legal, establecer cuáles van a ser las familias que van a regir independientes a esta ley, y que ese acto administrativo tiene que estar obviamente debidamente motivado. Me parece que no se podría empezar a hacer eso hasta que exista el reglamento a la ley 10.159, y citando al doctor Fernando Cruz en un programa en el cual él participó hablando de la ley de empleo público, me parece que la vacatio legis de un año es sumamente corta. Recordemos que ya se fue un plazo de esta ley. Esta ley da un plazo de 2 meses después de su publicación para corregir la nomenclatura de las altas gerencias y mandarlas a direcciones. Y hasta donde yo tengo entendido, eso todavía no se ha hecho. ¿Por qué? Porque es un cuerpo normativo sumamente nuevo, entró a regir el 8 de marzo, bueno, se fue publicado el 8 de marzo de este año. Muchos creyeron que los únicos plazos que estaban ahí
eran a partir de que entrara a regir la ley, y obviamente no, la ley tiene plazos a partir de su publicación también, y como he podido, creo que comentarles, en el tema salarial, si bien la ley busca unificar lo que tiene que ver con salarios, resulta que ahora crea dos sistemas salariales dentro de las instituciones, y a partir de eso va a crear diferentes tipos de familia, a partir de eso van a variar los manuales de puestos, a partir de eso parece haber una derogatoria tácita del artículo 1.d de la ley 8131, ley de la administración financiera de la República y presupuestos públicos, lo que significa que la caja y las municipalidades ahora sí van a estar sometidos a lo que diga el Ministerio de Hacienda, en este caso mediante la autoridad presupuestaria, y queda por ver qué es lo que nos va a decir el reglamento cuando este sea publicado. Para los abogados que vean este video, yo les agradecería a cualquiera que quiera ayudarme a tratar de determinar quiénes son los que hacen estas labores excluyentes e incluyentes de carácter constitucional, de competencias constitucionales dentro del Poder Legislativo, dentro del Ejecutivo, dentro del Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y los entes públicos con autonomía organizativa, porque sinceramente tengo desde marzo de este año de estar tratando de encontrarle la vuelta al palo en este tema, y pues no lo logro, no he logrado tratar de llegar a una razón lógica de decir quiénes son las personas a las cuales la Sala Constitucional se refirió en su respuesta a la consulta de la Asamblea Legislativa. Y para los que creen que esta ley contó con la bendición de la Sala Constitucional, recordarles que el voto del año 2022 de la Sala Constitucional ante una consulta de la Corte Suprema de Justicia no se refirió al fondo de la consulta, sino que simplemente hizo una variación de criterio sobre cómo se analizaban los temas en la Comisión de Asuntos Constitucionales del plenario, y debido a esa variación y a que no contestó absolutamente nada sobre el fondo de la consulta, fue que se votó en segundo debate esta ley, y obviamente se publicó con la celeridad del caso, porque pues era uno de los compromisos, según explicó en ese entonces el presidente de la República, con el Fondo Monetario Internacional. De mi parte esto es todo, y como siempre me despido, espero que estemos mucho mejor mañana.